minutos, como todos los miércoles a esta hora nos toca hablar un poquito de economía y por eso estamos en contacto con Ricardo Panza, economista y docente. ¿Cómo estás, Ricardo? Ariel, María Laura y Mica, te saludamos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está, Ariel? Un saludo para vos y para toda la audiencia. Muy bien, muchas gracias por atendernos, como siempre. Y hay un tema que queremos abordar que es a partir de declaraciones que hizo el propio presidente Javier Milei. Estuvo a principios de semana en el aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario. Y él explicó de una forma muy técnica que el verdadero número de inflación se refirió, en realidad estaba en torno al 5 o 6% anual. Habló de que había que mirar la inflación mayorista, de que el IPC tiene componentes que ensucian la medición, de que no hay que tener en cuenta la inflación importada con el asunto del crawling peg. Bueno, un montón de conceptos que a veces a los que no entendemos tanto de economía, vemos toda la ensalada de conceptos, no terminamos de entender bien y tal vez nos sorprende la cifra final que da el resultado. Queremos aprovechar justamente tu conocimiento para que nos des tu opinión respecto de lo que dijo el presidente. Bueno, mirá, hay algunas certezas y por lo menos alguna otra contradicción en lo que plantea el presidente. Contradicción para él, para mí está bien. Ahora vamos a ver, trato de profundizar un poco a dónde quiero llegar. El presidente ha dicho en su discurso siempre que la inflación es pura y exclusivamente un fenómeno de tipo monetario. Ajá. Y este fenómeno de tipo monetario estaría originado en el hecho de que el Estado tiene un recurrente déficit fiscal que ha sido financiado en el pasado con emisión monetaria, con lo cual, teóricamente, cortado el déficit fiscal, se corta la emisión monetaria y cortada la emisión monetaria, se desactiva la bomba inflacionaria y lentamente la inflación converge a cero. Frente a esta hipótesis teórica, que es muy respetable, por supuesto, y muchos la sostienen, de hecho el monetarismo de Milton Friedman la sostuvo toda su vida, existen las hipótesis alternas de la multicausalidad inflacionaria, o sea que podría ser esto, pero no solamente esto, sino que hay otras cuestiones. El estructuralismo y de hecho el kirchnerismo adhiere un poco a estas cuestiones, piensa que la inflación es el fruto por ahí de una puja distributiva, digamos, o de una espiral entre salarios y precios, que hay que tratar de mejorar redistribuyendo, controlando los precios. Y otro de los costados del estructuralismo habla mucho de lo que se llama inflación cambiaria. Tenemos una inflación que no es nuestra, sino que nos viene heredada, porque adquirimos activos que son de países que tienen activos que son valiosos para nosotros si los deseamos, pero esos activos también se valorizan porque esos países también tienen su propia inflación. Ahí a donde estoy apuntando, estoy tratando de mostrarte que existe la posibilidad de que algo de la inflación que tenemos en Argentina sea heredera de la inflación que hay aquí en Estados Unidos, que está alrededor de un 5 o 6% anual, que para ellos es un valor no preocupante, pero es un valor alto y que deberán corregir. Hasta ahí vamos bien. Perfecto, se superentiende. O sea, primer caso, hay contradicción en el discurso, porque si Milei niega la multicausalidad, en esta cuestión la está asumiendo, porque lo que estamos diciendo es, está bien, tenemos una inflación que viaja al 4% mensual, pero tenemos una tasa de crawling peg que viaja al 2% mensual, pero si a ese 2% mensual le restamos la tasa de inflación estadounidense, que es más o menos el 0,4, los precios internos, lo que tenemos que controlar, ya estarían al 1,6. Esto me quería reconocer que cuando yo pongo el cero en nuestra inflación, me va a quedar sistemáticamente la inflación importada. Claro. Me va a quedar sistemáticamente la inflación estadounidense, digamos, por así decirlo. Algo de cierto hay en esto. Pero esto implicaría asumir que la inflación nunca va a ser cero completamente, en tanto y en cuanto el país cuya moneda utilizamos eminentemente o preferentemente como divisa no controle y ponga en cero su inflación. Únicamente con la inflación de los dos países esté en cero, la nuestra podría estarlo. Ese es el primer tema. Segundo tema es que analiza, y yo también lo hago, yo comparto 100% ese criterio, que yo miro mucho más la inflación mayorista que la inflación minorista, porque la inflación minorista viene un poco contaminada por algunas cuestiones. A ver, la inflación mayorista es completamente libre porque mira, digamos, los precios que se producen en los comercios que fabrican las cosas que vendemos, por así decirlo. Y ellos, en la medida que pueden,
lo trasladan a los precios. Por ejemplo, el fabricante de una lata de tomate tendrá el incremento en el costo del tomate, tendrá el incremento en la hojalata, tendrá el incremento en el papel impreso y el gas que utilizan para cocinarlo y demás actividades fabriles, digamos, y con eso compran tu precio. Por lo contrario, el precio al consumidor, el IPC, que es el que mira eminentemente la gente, está un poco incidido por varias cuestiones. Tenemos nosotros lo que es una inflación núcleo, que es más o menos el 70% de esos precios, y tenemos un 20% de precios que los llamaremos regulados, que son las tarifas de servicios públicos, transporte, energía y demás, y tenemos un 10% de precios que son muy azarosos, que son los precios estacionales. Justamente el precio del tomate ha sufrido oscilaciones, ha estado muy caro, después ha bajado. ¿Por qué? Porque o las lluvias, o la mala cosecha, o problemas con el transporte y el barro en los campos, por cualquier cosa, esos precios suben mucho. Estados Unidos también tiene una inflación core, una inflación núcleo. La core inflation es lo mismo que la inflación núcleo nuestra. Lo que pasa es que ellos tienen un segmento de precios regulados en los cuales no hay prácticamente ninguna regulación. O sea, los precios energéticos dependen más de los shocks externos para ellos. Ellos ponen por separado el precio de la energía porque tienen miedo a que haya un despelote, digamos, hablando mal y pronto, con Arabia Saudita, o que haya un despelote con Irán, y entonces el precio del petróleo se dispara, entonces lo separan porque saben que parte de eso obedece a problemas internos de ellos y que parte de eso viene heredada de problemas externos. Lo hacen con otra misión, pero lo tienen igual. Entonces, yo he venido diciendo que cuando la inflación el mes anterior había sido 4.2, a mí me gustaba el hecho de haber visto que la inflación mayorista era 2.7, porque esa reflejaba de algún modo o anticipaba lo que te iba a pasar al siguiente, que iba a ser decreciente. La inflación del mes siguiente bajó, la minorista 4%, pero resulta que la mayorista subió 3.1, con lo cual está todo bien, mirar, digamos, la inflación mayorista está bueno, pero si la mira que la mire bien porque está subiendo, si la mira que la mire bien porque subió un poquito. Después de eso podemos sacar las conjeturas que queramos, digamos, ¿no? O sea, yo quiero profundizar un poco en el asunto de que hay una aparente contradicción en el discurso entre que la inflación es puramente monetaria, porque aparentemente puramente no lo es. Para mí, yo adhiero a la multicausalidad, pero no en el porcentaje que le atribuiría posiblemente el kirchnerismo. Para mí un 90% es realmente un fenómeno monetario, y el 10% que queda vamos a tener que trabajar mucho para arreglarla, y puede ser cambiaria, estructural, cuellos de botella productivos, un poquito de cada cosa. Pero eso lo vamos a tener que sentarnos a resolverlo cuando la inflación llegue al 30%, no en el 240 o 210 que venía, y tampoco en el 60 que parecería estar siendo ahora, donde a la velocidad a la que va el auto, digamos, por así decirlo, ¿no? Cuando él dice que en realidad entonces estamos hablando de una inflación en torno al 5 o al 6% anual, digo, ese cálculo que le está haciendo, ¿en un punto refleja la realidad o no? Refleja la realidad que indicaría qué parte de la inflación es el problema nuestro y qué parte de la inflación es una cosa que deriva de otros y estamos esperando que la controlen otros, digamos. En definitiva es esto. O sea, hay una parte que después va a decir, che, pero la inflación sigue estando en 2 puntos. Y bueno, ¿pero qué querés? Si es la inflación estadounidense, ¿qué querés que yo le haga? Claro, yo lo que me quedo pensando a partir de este análisis que hizo Milei, claro, si lo miramos como él lo plantea y lo comparamos con la inflación que estamos acostumbrados a analizar, un poco terminamos comparando peras con manzanas. Digo, ¿qué habría, y me parece que sería interesante hacer el cálculo bajo los mismos parámetros de cuál era la inflación entonces que tenía Massa, por ejemplo, para poder hacer una comparación eficiente con los mismos parámetros, ¿no? Sacando el producto igualmente, claro, primero que suena un poco a apertura de paraguas, digamos, ¿no? Claro. Claro, ¿no? Y la segunda cuestión es que el periodo de la presidencia de Massa cierra con una inflación de un 25%, digamos, y la inflación estadounidense estaba en un 8% anual, o sea, un escaso ponele 0,6% acumulativo, y además no había se había instalado el Colin Pector, luego un salto con la rueda importante, con lo cual es difícil compararlo, digamos, ¿no? Pero
de alguna manera, no sé, también por haber dicho, está bien, 25 son míos, pero 0,6 son de otros, pero en esa comparación saldría, no le convenía. Saldría un poco perdidoso, claro. Entonces, y tampoco sé si más se lo hubiese planteado en esos términos, Claro. porque como ellos adhieren más fervientemente la teoría de la multicausalidad, empezarían a decir, no, tenemos que controlar los precios en los supermercados, porque en realidad el problema está en los formadores de precios y en la puja que se gesta, digamos, entre los salarios de convenio y los precios, porque, nada, bueno, todo una dialéctica, digamos, y un modo de pensar la inflación diferente, digamos, al que estamos escuchando por estas épocas, digamos, ¿no? Excelente, Ricardo. Bueno, creo que quedó bastante claro.